Desde un punto en el suelo se lanza una piedra con una velocidad de 5 metros sobre segundo en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Simultáneamente, desde otro punto, se deja caer una piedra chocando ambas a 0,3 segundos de haber sido lanzadas. Entonces vamos a hacer nuestro gráfico. Tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X. Acá está. Entonces sabemos que primero se lanza una piedra. Desde el 0 vamos a tomar con una B0 y con un ángulo θ0. Entonces vamos a llamar θ0 va a ser de 37 grados y B0 es de 5 metros sobre segundo. Por Pitágoras, si esto es B0, esto es B en X y esto es B en Y, trasladándolo desde acá y siendo este el ángulo θ0, podemos saber que B en Y inicial va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo θ0 y la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ0. ¿Por qué lo llamo velocidad en X? Pues la velocidad en X, si se acuerdan, era siempre constante. Entonces tenemos eso ahí y nos dicen que a los 0,3 segundos se chocan ambas piedras. Entonces tenemos que buscar las coordenadas del punto de encuentro. Entonces para saber eso tendremos que buscar dónde está esta piedra, o sea la piedra 1, dónde está a los t igual a 0,3 segundos. Entonces para eso vamos a buscar su posición en X. Su posición en X, si se acuerdan, era la posición inicial en X, que es 0, así que la descarto, más la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X era la velocidad inicial por el coseno de θ0 por el tiempo. Y esto, si hacemos las cuentas, nos da una posición de 1,2 metros. Vamos a ver la posición en Y. La posición en Y va a estar dada por la posición inicial, que va a ser 0, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, y la velocidad inicial en Y era la velocidad inicial por el seno de θ0, esto por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad la sabemos, la velocidad 0, seno de θ0, sabemos todo. Si sacamos la posición en Y, hacemos estas cuentas, nos va a dar 0,45 metros. Va a ser la posición en Y. 0,45 metros. Entonces nuestra respuesta en el primero, las coordenadas del punto de encuentro van a ser, en coordenada X vamos a tener 1,2, coordenada Y vamos a tener 0,45. Ahora nos preguntan desde qué altura se dejó caer la segunda piedra. Para eso vamos a usar la ecuación de la posición. Sabemos que la posición en Y, si se acuerdan, era la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Gravedad, se acuerdan que la tenemos acá, para abajo. Entonces, la velocidad en Y de la piedra, si la dejamos caer, la velocidad en Y inicial va a ser 0. Entonces la descartamos. Entonces podemos escribir esto menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La posición final, yo sé que va a ser 0,45 metros. Entonces la sé. Lo que quiero averiguar es la posición inicial, desde qué altura la tiro. Entonces despejo. Posición inicial va a ser igual a posición final más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La posición final era 0,45 metros y si le sumamos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, tomando la gravedad como 10 metros sobre segundo, nos va a dar 0,9 metros, que es de donde se deja caer. Entonces ya tenemos nuestras coordenadas, tenemos desde dónde se deja caer y nos falta realizar las gráficas de X y Bx, By en función de tiempo para ambas piedras. Entonces vamos a escribir acá. Tenemos bastante espacio, vamos a poner piedra 1 y piedra 2. La piedra 2 es la que se deja caer. Entonces, para la piedra 1, gráfico de posición en X en función de tiempo. Después el gráfico de posición en Y en función de tiempo. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí tenemos nuestros gráficos y ahora vamos a completar. La primera piedra tiene una velocidad inicial en X de 4 metros sobre segundo, que la sacamos con esta cuenta. Entonces, si ponemos acá, la velocidad en X va a ser de 4 metros sobre segundo. Entonces avanza así. Y la posición en X sale desde el 0 a una velocidad constante. Por lo tanto, la posición en X va a ser algo así. La posición en Y arranca desde el 0. En un determinado tiempo va a llegar a una altura máxima, o sea, sube, y después va a bajar. Si se acuerdan, la ecuación que representa esto es
y igual I0 más V0t menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado, esto es una cuadrática de coeficiente principal negativo, entonces tiene forma de carita triste, si quieren decirlo. Y la velocidad en I va a ser la siguiente. Modifico un poco el gráfico. La velocidad en I primero es positiva y tiene un determinado valor, que es el inicial de velocidad I. Y ese valor, a medida que voy subiendo, la velocidad en I llega a convertirse en 0 a medida que subo. Y después, con la misma aceleración, se vuelve negativa y empieza a acelerar hacia abajo. Entonces la velocidad en I toma esta forma en función del tiempo. Acuérdense, es positiva primero, cada vez es menor hasta que llega arriba y se frena. Y después es cada vez más grande, pero hacia abajo. Esa es la velocidad en I, de la piedra 1. La piedra 2, en cambio, la velocidad en X es 0, porque se deja caer. Entonces la velocidad en X, la posición en X no cambia, es siempre la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla en un lugar constante. ¿Por qué? Porque no arranca desde el 0, sino que arranca, por ejemplo, desde acá y la deja caer. Entonces la velocidad en X la voy a poner como constante, así, por ejemplo. La posición en X. Lo que es constante va a ser la velocidad en X, porque la dejan caer, entonces no se mueve para los costados. Entonces velocidad en X va a ser 0. La posición en Y arranca desde una determinada altura y ahí baja hasta llegar al 0. Esa va a ser la posición en Y. Si se fijan, es parecida a esta, solo que desplazada para el costado. Entonces, si la hacemos un poco más prolija, va a ser algo así. La velocidad en Y, en cambio, arranca del 0, porque arranca del reposo que la dejan caer, y después es cada vez más grande, pero siempre va a ser negativa, porque va a caer siempre hacia abajo, nunca sube. Vamos con el siguiente. En una competencia de tiro, usted debe acertar en un blanco, que se localiza en lo alto de un precipicio a 350 metros de usted y 75 metros de altura. Vamos allá mismo a hacer nuestras coordenadas. Tenemos el eje X, el eje Y con los positivos. Estamos acá nosotros, del punto de partida, y tenemos que darle a un precipicio que está a 350 metros, y está a 75, esto va a ser 75 metros de altura. No hay escala usada acá, ¿no? Es un diagrama. Si el ángulo con el que usted tira es de 40 grados por arriba del horizontal, o sea, ya sé que salgo acá con un ángulo θ0, que va a ser θ0 igual a 40 grados. Y nos preguntan cuál tendrá que ser la velocidad de la salida de la bala para que logre alcanzar el blanco. No suponga que el proyectil hará blanco en el punto más alto de su trayectoria. Bueno, sabemos, ya por Pitágoras, ¿se acuerdan? Salimos con una determinada velocidad inicial. Entonces por Pitágoras podemos determinar que la velocidad en I inicial va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, seno de θ0. Y también la velocidad en X, que se mantendrá constante, va a ser la velocidad inicial por el coseno de este ángulo θ0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear acá? Lo que tenemos que plantear es la velocidad que necesitamos salir, que va a ser esta V0 que no sabemos, para cubrir esta distancia en algún momento. Entonces vamos a plantear lo siguiente. La posición en X va a ser igual a la posición inicial en X, que va a ser el 0, más la velocidad en X por el tiempo, que la velocidad en X es velocidad por el coseno de θ0, y esto por el tiempo. Entonces, de acá podemos despejar que el tiempo va a ser igual a la posición en X dividido la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ0. Posición en Y. La posición en Y, si se acuerdan, era la posición inicial en Y, que va a ser 0 en este caso, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, que va a ser velocidad 0 por el seno de θ0 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si reemplazamos este tiempo en esta ecuación, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos queda que la posición en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo θ0, perfecto, por el tiempo, pero en vez de tiempo ponemos por la distancia sobre V0 por el coseno de θ0, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En vez de tiempo al cuadrado voy a poner posición al cuadrado dividido V0 por el coseno del ángulo θ0. Esto al cuadrado y esto también. Entonces, este V0 se me va con este V0.
Y lo que voy a hacer es pasar esto para acá sumando y la ir restando para allá. Entonces me queda, y si se fijan, seno sobre coseno, esto de acá, es tangente de θ 0. Entonces escribo entonces que 1/2 de la gravedad por la posición al cuadrado dividido la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de θ 0 va a ser igual a x por la tangente de θ 0 menos i. Entonces lo único que nos queda es despejar nuestro v0, que si lo despejan, podemos darnos cuenta que si lo elevamos al menos 1 de los dos lados nos queda algo así. Entonces lo que nos faltaría sería pasar g multiplicando y x cuadrado multiplicando. Entonces acá escribo x cuadrado g, de acá abajo lo puedo sacar. Paso el 2 dividiendo, entonces paréntesis por 2. Paso el coseno cuadrado de θ 0 dividiendo también por el coseno cuadrado de θ 0. Entonces esto de acá lo puedo sacar. Y ahora lo único que me queda es hacer la raíz de esto. Y me queda simplemente v0. Entonces mi velocidad inicial va a ser igual a esta raíz. Si hacemos esta cuenta, nos da una velocidad inicial de 69,1 metros sobre segundo. Y esa va a ser la velocidad de tiro que vamos a necesitar. Siguiente, un bateador conecta un largo elevado que llega a 44 metros de altura. Un jardinero del equipo contrario puede correr a 7,6 metros sobre segundo. ¿Cuál es la mayor distancia desde la cual el jardinero puede iniciar la carrera con alguna posibilidad de atrapar la pelota? Entonces, acá puede parecer que nos falten datos, pero en realidad no. No voy a hacer diagramas, simplemente tenemos que saber que la pelota va a llegar a una altura máxima de 44 metros. Entonces, nosotros sabemos que el movimiento en i de esa pelota va a estar descrito por la posición inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, por un lado. Y también sabemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 por gravedad por distancia. Menos 2 por gravedad por distancia. Si pasamos este menos para el otro lado, nos queda acá que esto va a ser la velocidad inicial y esto va a ser la velocidad final. Entonces, si tomamos desde el punto inicial que batea hasta el punto más alto, lo que querríamos buscar es el tiempo que tarda la pelota en subir y bajar y ver qué tiempo puede recorrer el jardinero en ese, o sea, qué distancia puede recorrer en ese tiempo a la velocidad a la que corre. Entonces, desde que batea hasta que cae la pelota va a pasar un determinado tiempo. Entonces vamos a tomar como punto de referencia el momento inicial y el momento cuando la velocidad es 0, o sea, cuando la altura es máxima. Entonces, con estas dos ecuaciones lo planteamos. La velocidad final en ese caso va a ser 0. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por la posición. O sea, en realidad por la altura final, que sería la distancia que recorre. Si vamos a esta ecuación, la posición inicial es 0. Entonces, si pasamos esta restando para acá, nos queda que 0 va a ser igual a la menos posición final, más, en vez de velocidad inicial en i, voy a poner raíz de 2g altura final por el tiempo, menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Y acá tenemos una cuadrática. Si se fijan, esto sería 0, va a ser igual a menos 44, más 2 por g va a ser 20 por 44, y de esto la raíz por el tiempo, menos g sobre 2 va a ser 5 por el tiempo al cuadrado. Si resolvemos esta cuenta, nos va a dar que el tiempo va a ser igual a 2,97 segundos. Entonces ese es el tiempo que tarda la pelota en subir. Y fíjense que no usamos la velocidad inicial. Ese es el tiempo que tarda la pelota en subir. El que tarda la pelota en bajar va a ser el mismo que el que tarda en subir. Por lo tanto, nuestro t final va a ser igual a 2t, que va a ser 5,94 segundos. Y este es el tiempo que nos interesa. Entonces, ¿cuál va a ser la mayor distancia desde la cual el jardinero puede iniciar la carrera con alguna posibilidad de atrapar la pelota desde que el bateador batea? Y bueno, si el tiempo desde que sale la pelota hasta que cae son 5,94 segundos, la distancia respecto a la pelota, respecto a la posición final de la pelota, sería la posición final de la pelota, va a ser igual
a la posición inicial del jardinero. Vamos a buscar posición final del jardinero menos posición inicial, más la velocidad del jardinero por el tiempo. O sea que en definitiva, la posición final del jardinero menos la posición inicial va a ser la velocidad por el tiempo. Y delta x, esta variación de x, es la distancia respecto a la posición de la pelota máxima. O sea que esta delta de x es la distancia que recorre el jardinero, en la máxima distancia que puede recorrer en un determinado tiempo. Y ese determinado tiempo va a ser el que tarda la pelota en subir y bajar. O sea, desde que batea hasta que toca el piso. Entonces, ese delta x va a estar dado por la velocidad, que es 7,6 metros sobre segundo, por 5,94 segundos. Hacemos las cuentas y nos da una distancia de 45,14 metros para tener alguna posibilidad de atrapar la pelota, asumiendo que el jardinero arranca de 0 a 7,6 metros sobre segundo en 0 segundos, o sea, 45 metros más o menos, y ahí va a ser justo cuando la pelota está por caer al piso. Entonces, si quieren, se lo dejamos en 45.